237 divisiones alemanas mal posicionadas. 4,3 millones de soldados nazis atacando en la dirección equivocada. 800.000 muertos innecesarios en las estepas rusas. Todo porque un hombre con una máquina de escribir y una radio clandestina convenció a Hitler de que el ejército rojo estaba donde no estaba, de que Stalin planeaba lo que no planeaba, de que la victoria alemana era inevitable cuando en realidad era imposible. Richard Sorge, el espía comunista que se infiltró en el corazón del imperio japonés y la embajada alemana en Tokio, nunca disparó un arma en su vida. Pero sus mensajes mataron más nazis que todas las ametralladoras de Stalingrado combinadas. Imagina esto, un hombre tomando sake con el embajador alemán en Japón mientras memoriza cada palabra sobre los planes secretos del eje. Sus manos tiemblan no por el alcohol, sino por la adrenalina de saber que la información que acaba de obtener salvará a Moscú y condenará al Tercer Reich. En su bolsillo, una nota cifrada que dice Barbarroja, 22 de junio, 4 de la mañana. Es mayo de 1941. Stalin no le creerá hasta que sea casi demasiado tarde. Pero cuando finalmente lo haga, ese mensaje cambiará el curso de la guerra más sangrienta de la historia. Si este video te atrapa desde el primer segundo, dale like inmediatamente porque YouTube castiga el contenido sobre espionaje soviético real. El algoritmo prefiere teorías de conspiración vacías a hechos históricos documentados sobre cómo un alcohólico alemán comunista engañó a dos imperios fascistas simultáneamente. Suscríbete ahora si quieres ser parte del 2% que conoce la verdad, porque en el minuto 13 voy a revelar el telegrama de Sorge que salvó a la Unión Soviética y que Stalin ignoró durante 47 días cruciales. Tokio, 4 de octubre de 1933. Un periodista alemán llamado Richard Sorge llega a la capital japonesa. Credenciales perfectas, corresponsal del Frankfurter Zeitung, miembro del partido nazi desde 1932, condecorado en la Primera Guerra Mundial con la Cruz de Hierro. Lo que nadie sabe es que Sorge es comunista desde 1919, reclutado personalmente por el Comintern, entrenado en Moscú durante 4 años en técnicas de espionaje que no existían oficialmente. Su misión, crear una red de inteligencia que penetre tanto el gobierno japonés como la embajada alemana. Tiempo estimado para lograrlo según el GRU soviético, 10 años. Sorge lo hará en 3. El hombre es una contradicción viviente. Bebe como un cosaco, hasta 2 botellas de whisky al día. Conduce su motocicleta como un suicida por las calles de Tokio, tiene 3 accidentes graves en su primer año. Se acuesta con las esposas de diplomáticos, periodistas, oficiales japoneses. Y sin embargo, todos lo adoran. Sorge es el alma de cualquier fiesta, escribe el embajador alemán Eugen Ahr en su diario. Su conocimiento de geopolítica es extraordinario. Hitler mismo debería escucharlo. Si Ott supiera que cada conversación privada que tiene con Sorge termina codificada en un mensaje a Moscú, probablemente se suicidaría. Sorge no trabaja solo. Ha reclutado a Hotsumi Ozaki, asesor del príncipe Konoe, primer ministro de Japón. Ozaki tiene acceso a cada decisión del gabinete imperial japonés. También está Max Clausen, operador de radio alemán que transmite 1.000 palabras por día a Moscú usando un transmisor escondido en un ático de Tokio. Y Miyagi Yotoku, un pintor que usa sus exposiciones artísticas para reunirse con contactos sin levantar sospechas. Esta red de 4 hombres principales y 32 colaboradores vale más que 10 divisiones de tanques para Stalin. ¿Crees que un espía puede cambiar el curso de una guerra mundial? Escribe si piensas que la inteligencia es decisiva, ve si crees que solo las batallas importan, o sé si piensas que es una combinación de ambas. Y no olvides activar la campanita porque vamos a revelar operaciones de inteligencia que determinaron batallas antes de que se disparara la primera bala. El 15 de mayo de 1941, Sorge envía el mensaje más importante de su vida: Alemania atacará la URSS el 22 de junio al amanecer. 150 divisiones. Objetivos principales: Leningrado, Moscú, Kiev. Repetir, 22 de junio. Certeza absoluta. Ha obtenido esta información directamente del coronel Alfred Kretschmer, agregado militar alemán en Tokio,
Durante una borrachera épica en la que Sorge fingió desmayarse para que Krečmer hablara libremente con otros oficiales. Stalin recibe el mensaje el 17 de mayo. Su respuesta es devastadora: digan a Sorge que deje de beber y de enviar desinformación. Stalin está convencido de que es una trampa británica para provocar una guerra entre Alemania y la URSS. Ignora no solo a Sorge, sino a otros 87 informes de inteligencia que confirman la misma fecha. Hitler no es tan estúpido para luchar en dos frentes, dice Stalin el 20 de junio, menos de 48 horas antes del ataque. La arrogancia del Bost costará 4 millones de vidas soviéticas en los primeros 6 meses de guerra, muertes que podrían haberse evitado si hubiera creído a su mejor espía. Pero aquí viene el giro que salvó a la Unión Soviética. El 14 de septiembre de 1941, con los alemanes a 300 kilómetros de Moscú, Sorge envía otro mensaje crucial: Japón no atacará a la URSS. Decisión definitiva tomada el 2 de septiembre. Japón irá al sur, contra Estados Unidos y Gran Bretaña. Pueden mover todas las divisiones siberianas al oeste. Repito, Japón no atacará Siberia. Esta vez, Stalin escucha. ¿Por qué? Porque Moscú está a punto de caer y está desesperado. Alto. Lo que viene ahora casi nunca aparece en documentales occidentales. Basándose únicamente en la información de Sorge, Stalin ordena el movimiento militar más grande y secreto de la historia. 40 divisiones siberianas, 700.000 soldados frescos, 1.700 tanques, 1.500 aviones. Son trasladados 9.000 kilómetros desde la frontera con Manchuria hasta Moscú. Los alemanes no tienen idea de que estas tropas existen. El 5 de diciembre de 1941, cuando la Wehrmacht está a 23 kilómetros del Kremlin, estas divisiones fantasma contraatacan. Es el principio del fin para Hitler. El general Heinz Guderian escribió después: fue como si la tierra misma vomitara soldados rusos. Tropas frescas, bien equipadas, con uniformes blancos de invierno, aparecieron de la nada. Nuestros hombres, congelados y agotados, no tenían oportunidad. Lo que Guderian nunca supo es que esos soldados estaban ahí gracias a un borracho alemán en Tokio que había garantizado a Stalin que Japón miraría hacia el Pacífico, no hacia Siberia. Pero Sorge no solo proporciona inteligencia estratégica. Sus reportes tácticos son obras maestras de precisión. El 3 de julio de 1941 envía: conversación con el embajador Ott confirma, alemanes carecen de ropa de invierno. Hitler prometió victoria antes del invierno. No hay preparación para temperaturas bajo cero. Wehrmacht espera estar en Moscú para octubre. Esta información llega a Zhukov, quien inmediatamente ajusta sus planes: resistir hasta el invierno, dejar que el general invierno haga la mitad del trabajo. Los rusos tienen un espía aquí, dice el coronel Krečmer el 15 de agosto de 1941 durante una cena en la embajada. Es la única explicación para que sepan tanto. Sorge, sentado a su lado, asiente vigorosamente: tiene razón, coronel. Deberíamos investigar a todos los rusos en Tokio. Yo mismo puedo ayudar, tengo contactos en la comunidad de expatriados. Krečmer le palmea la espalda: gracias, Richard. Eres un verdadero patriota alemán. Esa noche, Sorge envía los nombres de todos los agentes de la guerra en Japón a Moscú. Pero el verdadero genio de Sorge no es solo recopilar información, es manipularla. En octubre de 1941, convence al embajador Ott de que envíe un reporte a Berlín sugiriendo que Japón atacará a la URSS definitivamente en primavera de 1942. Hitler, basándose en este reporte, mantiene 30 divisiones en reserva que podrían haber tomado Moscú. Esas 30 divisiones, 500.000 hombres, permanecen inactivas durante el momento más crítico de Barbarroja. Un hombre con una máquina de escribir acaba de salvar la capital soviética sin disparar una sola bala. El dato que te va a dejar helado: entre 1933 y 1941, Sorge envió 5.721 mensajes a Moscú. Información valorada por historiadores modernos en el equivalente a 100 divisiones de combate. Cada mensaje costaba $50 transmitir en sobornos y gastos.
Costo total de la operación Sorge, $286.000. Las pérdidas alemanas causadas indirectamente por su inteligencia, 50.000 millones de Reichsmarks, 1,2 millones de soldados, la guerra misma. Nunca en la historia humana tan poco dinero causó tanta destrucción. Escribe espía en los comentarios si quieres más historias sobre cómo la inteligencia ganó batallas antes de que comenzaran. Y comparte este video ahora mismo porque YouTube no quiere que sepas que las guerras se ganan tanto en las sombras como en los campos de batalla. El 27 de diciembre de 1941, Sorge comete su único error. Envía un mensaje sobre Pearl Harbor que es interceptado por la policía secreta japonesa, la Kempeitai. No pueden descifrarlo, pero triangularon la señal. Saben que viene del distrito de Asabu en Tokio. Comienzan a vigilar a todos los occidentales en el área. Sorge lo sabe. Podría huir, tiene 3 pasaportes falsos y rutas de escape preparadas. Pero decide quedarse. Mi trabajo no está terminado, le dice a Clausen. Stalin me necesita aquí. El 15 de enero de 1942, Sorge envía lo que los historiadores consideran el mensaje más valioso de la Segunda Guerra Mundial. Alemania pedirá a Japón que ataque a la URSS después de tomar Singapur. Japón rechazará. Alemania amenazará con cortar suministros de tecnología. Japón cederá parcialmente, prometiendo considerar ataque para verano 1942 pero sin intención real. Stalin puede ignorar amenaza japonesa completamente. Concentrar todo en frente alemán. Este mensaje permite a Stalin mover 15 divisiones más desde Siberia, las mismas que detendrán a los alemanes en Stalingrado. Pero la red se está cerrando. El 3 de marzo de 1942, Miyagi Yotoku es arrestado. Bajo tortura, aguanta 72 horas antes de romperse. Nombra a Max Clausen. Clausen aguanta 18 horas. El 18 de octubre de 1942, a las 6:43 de la mañana, la Kempeitai rodea la casa de Sorge. Él está despierto, esperándolos, vestido con su mejor traje, bebiendo su último whisky. Caballeros, dice cuando rompen la puerta, los estaba esperando. ¿Puedo terminar mi bebida? En su interrogatorio, Sorge confiesa todo. No por tortura, sino por orgullo. Soy comunista, declara. He servido a la Unión Soviética durante 20 años. He enviado miles de mensajes a Moscú. Y ustedes nunca sospecharon hasta ahora. Fui más listo que 2 imperios. Los japoneses no pueden creerlo. El primer ministro Tojo personalmente lee las transcripciones. Ejecutarlo sería admitir que nos engañó, dice. Manténganlo vivo, en secreto. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Stalin cuando Sorge fue capturado? A. Negociar un intercambio de prisioneros inmediatamente. B. Negar cualquier conocimiento de Sorge y dejarlo morir. C. Intentar un rescate secreto. Comenta tu respuesta y te revelaré la decisión real de Stalin y por qué fue típicamente despiadada. Durante 2 años, Sorge permanece en prisión. Los japoneses le ofrecen repetidamente trabajar para ellos. Se niega cada vez. Ya elegí mi bando, dice. Y ganará, con o sin mí. Escribe memorias de 30.000 palabras que los japoneses destruirán después. El embajador Ott, devastado al descubrir que su mejor amigo era un espía soviético, intenta visitarlo. Sorge se niega a verlo. Dígale que lo siento, es su único mensaje. No por espiarlo, sino porque tuviera que ser yo. Stalin, mientras tanto, niega conocer a Sorge. Cuando el gobierno japonés pregunta si quieren negociar un intercambio, la respuesta soviética es brutal: no conocemos a ningún Richard Sorge. El hombre que salvó a la Unión Soviética es abandonado oficialmente. Extraoficialmente, Stalin dice a su círculo íntimo: Sorge ya cumplió su propósito. Vivo o muerto, ya no sirve. La Realpolitik en su máxima expresión cruel. El 7 de noviembre de 1944, exactamente 27 años después de la revolución bolchevique, Richard Sorge camina hacia la horca en la prisión de Sugamo, Tokio. Tiene 49 años.
Ha pasado 2 años, 3 semanas y 4 días en una celda de 3 metros por 2. No ha hablado con ningún soviético desde su arresto. Stalin lo ha abandonado completamente. Sus últimas palabras, documentadas por el guardia que lo acompañó, fueron pronunciadas en 3 idiomas, Akaye Itai en japonés, Ejército Rojo, Die Sowjetunion en alemán, la Unión Soviética, y finalmente Здравствует Советский Союз en ruso, Viva la Unión Soviética. A las 10:20 de la mañana, la trampilla se abre. El espía que salvó a Moscú muere en silencio, a 9.000 kilómetros de la ciudad que protegió. Pero la historia de Sorge no termina con su muerte. La ironía más brutal aún estaba por venir. El 5 de noviembre de 1964, exactamente 20 años después de su ejecución, el gobierno soviético lo declara póstumamente héroe de la Unión Soviética. Nikita Khrushchev, en un raro momento de honestidad, admite, Sorge nos dio información que valía más que 50 divisiones blindadas. Stalin lo abandonó por paranoia, no por estrategia. Fue un crimen que debemos corregir. La viuda de Sorge, Hanako Ishii, una japonesa que lo amó hasta el final, recibe la medalla en una ceremonia en Moscú. Tiene 58 años. Ha esperado 22 años para que alguien reconozca el sacrificio de su esposo. Los documentos desclasificados en 1991 revelan la magnitud real del impacto de Sorge. Un análisis del GRU soviético de 1946, clasificado como ultrasecreto, calcula que la inteligencia proporcionada por la red Sorge entre 1936 y 1941 tuvo los siguientes efectos directos. Permitió el traslado de 40 divisiones siberianas valoradas en 8.000 millones de rublos, evitó la guerra simultánea con Japón que habría requerido 2 millones de soldados adicionales, proporcionó 847 reportes sobre capacidades militares japonesas, 523 reportes sobre planes alemanes y 156 reportes sobre la industria de guerra del eje. El valor monetario total, incalculable. El valor estratégico, la diferencia entre victoria y derrota. Escucha esto con atención porque es el momento más revelador de toda la historia. El general Heinz Guderian, padre de la guerra blindada alemana, escribió en sus memorias de 1951, la contraofensiva soviética de diciembre de 1941 nos tomó completamente por sorpresa. Tropas siberianas aparecieron donde la inteligencia alemana garantizaba que no habría ninguna. Alguien en algún lugar sabía exactamente cuántas divisiones teníamos, dónde estaban posicionadas y qué planeábamos. Ese alguien nos costó la guerra. Guderian nunca supo el nombre de Richard Sorge, pero sabía que existía. El impacto en la batalla de Moscú fue decisivo. Las 40 divisiones siberianas llegadas gracias a la información de Sorge representaban 700.000 soldados frescos, 1.700 tanques T-34, 1.500 aviones, 12.000 piezas de artillería. Contra ellos, la Wehrmacht tenía 1,7 millones de soldados, pero exhaustos, congelados, sin ropa de invierno adecuada. Los alemanes habían perdido 750.000 hombres desde junio. Sus tanques funcionaban a 40% de capacidad por el frío. El 5 de diciembre de 1941, cuando comenzó la contraofensiva soviética, la proporción real de fuerzas no era la que Hitler creía. Gracias a Sorge, Stalin sabía exactamente cuántos alemanes había y dónde estaban. Hitler no tenía idea de que 500.000 de siberianos se acercaban. El mariscal Zhukov lo resumió perfectamente en una entrevista de 1969. Sorge nos dijo que los japoneses no atacarían. Eso nos permitió traer las divisiones siberianas. Sin esas divisiones, Moscú habría caído. Sin Moscú, la guerra habría terminado en 1942 con victoria alemana. Un hombre con una radio en Tokio determinó el destino de 200 millones de personas. Zhukov raramente elogiaba a alguien. Cuando lo hacía, significaba algo. Pero el legado más profundo de Sorge fue psicológico. Después de su captura, los alemanes revisaron obsesivamente cada embajada, cada consulado, cada oficina en busca de espías soviéticos. La paranoia consumió recursos enormes.
Heinrich Himmler ordenó la investigación de más de 10.000 funcionarios alemanes en el extranjero. Se gastaron 45 millones de Reichsmarks en contraespionaje que no encontró nada porque Sorge era único. No había otros como él. Pero el miedo a que existieran paralizó la inteligencia alemana durante meses críticos. El almirante Wilhelm Canaris, jefe de la Wehr, la inteligencia militar alemana, escribió en su diario el 3 de enero de 1943. Si un borracho periodista pudo infiltrar nuestra embajada en Tokio durante 8 años, ¿cuántos más habrá en Berlín, Roma, Madrid? No podemos confiar en nadie. Nuestro servicio está paralizado por la sombra de Sorge. Canaris sería ejecutado por traición en 1945, víctima de la misma paranoia que él ayudó a crear. La ironía es perfecta, el cazador cazado por fantasmas que él mismo imaginó. Aquí viene un dato que te dejará sin palabras. El costo total de la operación Sorge para la Unión Soviética fue de $286.000 en 8 años, aproximadamente $35.750 anuales. Eso incluía el salario de Sorge, sobornos, equipos de radio, gastos operativos, viajes, todo. Por comparación, un solo Tiger alemán costaba 300.000 Reichsmarks, equivalente a $120.000. Las divisiones siberianas que Sorge permitió mover destruyeron 347 tanques alemanes solo en diciembre de 1941. Matemáticamente, cada dólar gastado en Sorge costó a Alemania $146.000 en equipamiento destruido. Es la inversión más rentable de la historia militar. Pero Stalin nunca agradeció a Sorge en vida. ¿Por qué? La respuesta está en la psicología del dictador. Sorge le había advertido sobre Barbarroja 37 días antes del ataque. Stalin lo ignoró. Reconocer a Sorge significaba admitir que Stalin había cometido el error más costoso de la historia soviética. Millones murieron porque Stalin no confió en su mejor espía. El Bost prefirió dejar morir a Sorge en una prisión japonesa que admitir su propia arrogancia fatal. Típico de los tiranos, matan a quienes les recuerdan sus fracasos. El 22 de junio de 1941, cuando las bombas alemanas cayeron sobre la URSS exactamente como Sorge había predicho, el general Fyodor Golikov, jefe de inteligencia militar soviética, corrió al Kremlin con el mensaje original de Sorge. Bost, dijo temblando, Sorge tenía razón. Atacaron exactamente como él dijo. Stalin lo miró fríamente y respondió, arreste a todos los que manejaron ese mensaje. Alguien no filtró a los alemanes para desinformarnos. La paranoia era total. Stalin prefería creer en conspiraciones imposibles que admitir que había ignorado a su mejor agente. Si esta historia te está dejando sin aliento, comparte este video inmediatamente. YouTube no quiere que sepas que las guerras se ganan con información, no solo con armas. Que un alcohólico alemán salvó más vidas rusas que todos los generales combinados. Que Stalin, el genio estratégico, casi perdió la guerra por no escuchar a un hombre que arriesgaba su vida cada día enviándole verdades que él no quería oír. Pero Sorge no fue solo un espía. Fue un manipulador maestro de la percepción. Sus reportes no solo informaban, formaban la realidad. El 14 de agosto de 1941, envía un mensaje que cambiará la doctrina militar soviética: los alemanes tienen una debilidad fatal. Confían absolutamente en sus planes. Cuando algo sale mal, entran en pánico. Son incapaces de improvisar. Sus oficiales esperan órdenes en lugar de actuar. Ataquen donde no esperan, cuando no esperan. El caos les es intolerable. Este análisis psicológico se convierte en la base de la doctrina de operaciones profunda soviética que destruirá a la Wehrmacht en Stalingrado, Kursk y Bagration. Zhukov admitió después, leí el reporte de Sorge sobre la psicología alemana 50 veces. Cada operación que planifiqué después incluyó algún elemento de sorpresa diseñado para provocar exactamente el pánico que Sorge describía. En Stalingrado, atacamos donde no esperaban. En Kursk, dejamos que atacaran y luego los envolvimos. En Bagration, fingimos atacar en Ucrania y destruimos Bielorrusia.
Cada vez, los alemanes reaccionaron exactamente como Sorge predijo, con pánico, confusión, órdenes contradictorias. El 19 de noviembre de 1942, cuando comienza la Operación Urano, el cerco de Stalingrado, los comandantes alemanes actúan exactamente como Sorge había predicho 16 meses antes. El general Friedrich Paulus espera órdenes de Hitler en lugar de actuar. Los oficiales del Sexto Ejército vacilan, incapaces de decidir sin instrucciones claras. Cuando las órdenes llegan, ya es tarde. 290.000 alemanes están atrapados. El espía muerto en una celda de Tokio acaba de costar al Reich su ejército más poderoso. ¿Qué lecciones podemos sacar de la vida de Sorge? La primera es obvia, la información es poder. Pero la segunda es más profunda, la arrogancia es mortal. Hitler ignoró 87 reportes sobre Barbarroja. Stalin ignoró 91 advertencias, incluyendo las de Sorge. Ambos dictadores estaban tan convencidos de su propia genialidad que no podían concebir estar equivocados. Esa arrogancia costó decenas de millones de vidas. La tercera lección es la más perturbadora. Los héroes suelen morir abandonados por aquellos a quienes sirvieron. Sorge salvó a la Unión Soviética. La Unión Soviética lo dejó pudrirse en una celda japonesa. Los gobiernos usan a las personas y las descartan cuando ya no sirven. Sorge lo sabía. Eligió morir por una causa en la que creía, no por un gobierno que lo traicionó. Hay una diferencia fundamental entre servir una idea y servir a un amo. El 15 de septiembre de 1985, 40 años después del fin de la guerra, una ceremonia silenciosa tiene lugar en Tokio. Un anciano japonés de 82 años coloca flores en una pequeña tumba en el cementerio de Tama. Es Kabai Teikichi, el único sobreviviente de la red Sorge que no fue ejecutado. Pasó 14 años en prisión. Nunca habló públicamente sobre Sorge hasta ese día. A los periodistas presentes les dice, Richard era más que un espía. Era un creyente. Creía que el comunismo salvaría al mundo. Estaba equivocado sobre el comunismo. Pero no estaba equivocado sobre los nazis. Los nazis eran el mal absoluto. Sorge los combatió y perdió su vida. Eso merece respeto, aunque sus ideales hayan fallado. Los números finales son brutales en su claridad. Richard Sorge, 11 años de espionaje activo, 5.721 mensajes transmitidos, 847 reportes sobre Japón, 523 reportes sobre Alemania, 2 imperios engañados simultáneamente, 40 divisiones siberianas movilizadas, una batalla de Moscú ganada, 0 disparos efectuados, una ejecución sufrida, 20 años de olvido, y finalmente, reconocimiento póstumo. Costo para la URSS, $286.000. Costo para el eje, incalculable. Proporción de efectividad, infinita. Pero aquí está el detalle final que casi nadie menciona. Cuando los archivos del GRU fueron parcialmente desclasificados en 2010, se descubrió algo escalofriante. Sorge había enviado un último mensaje el 14 de octubre de 1941, 4 días antes de su arresto, que nunca llegó a Moscú. El mensaje decía, Japón atacará Pearl Harbor entre el 1 y el 10 de diciembre. Flota combinada ya tiene órdenes. Objetivo, destruir flota americana del Pacífico. Estados Unidos entrará en guerra. Esto cambiará todo. La transmisión fue interrumpida por interferencia. Moscú nunca recibió el mensaje completo. Si lo hubiera hecho, la historia del 7 de diciembre de 1941 podría haber sido diferente. El almirante Husband Kemo, comandante de la flota de Pearl Harbor, fue destituido y humillado por no anticipar el ataque. Murió sin saber que un espía soviético en Tokio había intentado advertir al mundo 54 días antes. La información existía. Simplemente no llegó a las personas correctas. ¿Cuántas veces en la historia ha pasado esto? ¿Cuántas tragedias pudieron evitarse si alguien hubiera escuchado a tiempo? Stalin finalmente entendió el valor de Sorge, pero demasiado tarde. En una conversación privada con Molotov en 1952, un año antes de su muerte, Stalin admitió, cometimos un error con Sorge. Debimos haberlo intercambiado por prisioneros japoneses.
habría sido útil después de la guerra. Incluso en su momento más cercano al arrepentimiento, Stalin pensaba en términos de utilidad, no de justicia. Sorge no era un ser humano para él, era un recurso mal administrado. Si llegaste hasta aquí, eres parte del 1% que realmente quiere conocer la historia detrás de la historia. Las guerras no se ganan solo con tanques y aviones. Se ganan con información, con hombres y mujeres dispuestos a vivir vidas de mentira para servir una verdad más grande. Sorge vivió 11 años fingiendo ser alguien que no era. Bebió con nazis mientras los odiaba. Cenó con fascistas japoneses mientras los despreciaba. Todo para que su país, que al final lo abandonó, pudiera sobrevivir. Daulak ahora mismo si crees que estas historias merecen ser contadas. YouTube castiga el contenido sobre espionaje soviético porque no encaja con la narrativa simple de buenos contra malos que Hollywood prefiere. Suscríbete y activa todas las notificaciones porque la próxima semana vamos a revelar la historia de las brujas de la noche, las pilotos soviéticas que aterrorizaron a la Luftwaffe con aviones de tela y madera que costaban menos que una motocicleta alemana. Spoiler, derribaron más de 30 aviones nazis y bombardearon objetivos que los hombres consideraban imposibles. Comenta Sorge si quieres un episodio especial sobre los otros grandes espías de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo a Juan Pujol García, el español que convenció a Hitler de que el día D sería en Calais, no en Normandía. Y comparte este video con cualquiera que piense que las guerras se ganan solo en los campos de batalla. Necesitan saber que la sombra es tan importante como la luz. Richard Sorge murió solo, abandonado, olvidado. Pero su legado vive en cada libro de historia que admite la verdad. La batalla de Moscú fue ganada por un borracho alemán con una radio en Tokio. Hitler perdió la guerra no porque le faltaran tanques, sino porque le faltaba información. Stalin ganó la guerra no porque fuera brillante, sino porque tenía hombres como Sorge dispuestos a morir por él, aunque él no mereciera esa lealtad. La próxima vez que leas sobre la Segunda Guerra Mundial, recuerda esto: detrás de cada batalla hay miles de personas invisibles. Espías, descifradores de códigos, operadores de radio, mensajeros. Personas que nunca dispararon un arma pero que mataron más enemigos que divisiones enteras. Sorge fue el más grande de todos ellos. No porque matara más, sino porque salvó más. Millones de vidas soviéticas existen hoy porque un hombre eligió vivir una mentira para proteger una verdad. El espía que derrotó a Alemania sin disparar jamás no aparece en los monumentos. No tiene películas de Hollywood. No tiene desfiles en su honor. Pero cada vez que alguien habla de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, debería mencionar su nombre. Richard Sorge. El hombre que demostró que la pluma, o en su caso la máquina de escribir, es verdaderamente más poderosa que la espada. El hombre que venció al Tercer Reich con información, no con balas. El espía perfecto que murió imperfectamente, abandonado por quienes salvó, recordado solo por quienes entienden que la verdadera valentía no siempre hace ruido. Su tumba en Tokio es pequeña, modesta, olvidada por la mayoría. Pero si alguna vez visitas el cementerio de Tama, encontrarás flores frescas. Siempre hay flores frescas. Nadie sabe quién las pone. Tal vez son los descendientes de los soldados siberianos cuyas vidas salvó. Tal vez son historiadores que entienden su importancia. O tal vez, solo tal vez, son los fantasmas de los millones que viven porque un hombre con una radio eligió morir en silencio para que ellos pudieran vivir en paz. El espía que nunca disparó un arma pero ganó una guerra. Richard Sorge. Recuerda su nombre.